Y a partir de ahora también se abren nuestras líneas telefónicas, por eso le invitamos a que marque desde ya el 648-4820 o nuestra línea celular de WhatsApp para que nos haga llegar sus preguntas. Hoy está con nosotros el neumólogo médico especialista en el tema de nuestra sección de profesionales de la salud, Jur Niederbasher. Bienvenido. Muchas gracias, Laura, por la invitación al excelente programa que siempre estamos todas las mañanas mirando los santanderianos y todo el país. Bueno, y tenemos también unos pequeños invitados que también van a ser protagonistas porque generalmente también las enfermedades respiratorias se presentan en esta etapa de la vida y también en la adultez, pero más que todo vamos a analizar cómo funciona también cuando están los niños pequeños porque son las visitas frecuentes de muchos papás al médico. Así que, doctor, primero hablemos de qué es la neumonía. Bueno, la neumonía es una de las tantas enfermedades respiratorias que puede tener cualquier persona. Los niños, sobre todo los menores de 5 años, son una población vulnerable, también los mayores de 60 años. No quiere decir que en esas edades intermedias no se puedan presentar enfermedades respiratorias. Y la neumonía en sí es una infección del pulmón que se puede presentar por muchas causas, virus, bacterias u otros gérmenes que pueden causarlas. Muy bien, vamos a hablar también de cómo funciona el sistema respiratorio para entender un poco del por qué se derivan tantas enfermedades a raíz de esto. Tenemos ahí nuestro apoyo y vamos explicando qué es lo que pasa en nuestro sistema. Bueno, el sistema respiratorio podríamos decir que comienza con la vía aérea superior. Ahí tenemos la nariz, los oídos, la garganta, la laringe y la vía aérea inferior en donde están la tráquea, los bronquios y los pulmones. Los pulmones con sus terminaciones finales, que son los alvéolos, que finalmente son los que se infectan dentro de una neumonía, cuando hablamos de neumonía. Pero también hay enfermedades respiratorias que no necesariamente son infecciosas, sino pueden ser genéticas o hereditarias o alérgicas, como el asma, por ejemplo. Doctor, ahí estamos viendo que uno normalmente pues respira, puede que el aire no sea tan puro, sino que al contrario sea contaminado. ¿Y qué pasa cuando uno ya lo inhala? Bueno, el sistema respiratorio está en capacidad de inhalar a través de la nariz una gran cantidad de sustancias que vienen en el aire que uno toma. El aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene otros gases raros que uno inhala, pero a la vez también viene material particulado del medio ambiente y ese material particulado tiene mucho que ver con el grado de contaminación ambiental que exista en un momento dado. Entonces, esas partículas entran por la nariz usualmente porque uno es respirador nasal. Uno normalmente no debe respirar por la boca a menos que tenga alguna enfermedad que haga que uno tenga la boca abierta todo el tiempo para respirar, y la nariz tiene una función de filtrar, humidificar y calentar esas partículas para que lleguen así al sistema respiratorio y ese oxígeno que inhalamos es digamos que el gas vital que nos permite estar viviendo. Sin embargo, hay eventos ambientales como las lluvias, como la contaminación. En este momento el Carrasco sensiblemente ha sido un problema muy serio, doctor, para nosotros. Yo le cuento que a mí me levantó a las 2 o 3 de la mañana simplemente el hecho de oler ese tipo de aire tan contaminado. Y hay una cantidad de sustancias que se inhalan y que pueden, yo diría, que aumentar o incrementar la enfermedad respiratoria en este momento que estamos viendo esa particularidad. Pero eso lo estamos viendo como factores externos. De hecho, ¿las enfermedades respiratorias también pueden llegar a ser hereditarias? Sí, sobre todo el asma. El asma tiene un componente hereditario significativo. El asma es una enfermedad en la cual la vía aérea responde exageradamente a algunas sustancias ambientales. Por ejemplo, se exponen a algunos olores, el humo del cigarrillo, el pelo de algunos animales, no siempre pasa, el polvo y los ácaros que están contenidos dentro del polvo, y eso hace que los bronquios respondan exageradamente y se cierren, lo que nosotros llamamos broncoespasmo. Eso produce enfermedad respiratoria y por eso característicamente el pecho le silba. Nosotros le decimos así, digamos que coloquialmente. Y ese silbido entonces es la traducción de una obstrucción del bronquio y eso se puede manejar. Entonces pasemos ahora a hablar acerca de esas enfermedades y vamos explicando una a una. Una de las más frecuentes y de hecho que pasa en los más pequeños, porque tengo una hermana que desde muy pequeña sufrió de asma. ¿Por qué los aqueja tanto a ellos? Bueno, el sistema inmunológico en los niños inicialmente no está tan desarrollado, especialmente hasta los 2 años. De los 2 a los 5 años viene como una etapa de transición en donde se va mejorando digamos que ese desarrollo del sistema inmunológico, y de los 5 años en adelante en una persona que llamamos inmunocompetente ya la capacidad de defenderse ante cualquier infección es mucho mejor. El otro problema adicional es que esa es la etapa que recién inicia en escolarización.
Y entonces se exponen, si me perdonan coloquialmente el término, a todos los bichitos del mundo, a todos los bichitos que entran por vía inhalada, virus, bacterias, y eso es lo que hace que ellos puedan tener más fácilmente infecciones respiratorias. De hecho, doctor Yur, en este momento los televidentes están viendo en pantalla los pulmones, uno de ellos pues está con infección, otro es saludable. Sí, así es. Allí, como ya lo mencioné hace un rato, se ve uno a la derecha en donde hay más obstrucción bronquial. Miren el calibre o el diámetro de la vía aérea, que está mucho más reducido el de la derecha, posiblemente por una enfermedad no solo infecciosa, sino enfermedad como el asma, en donde se produce lo que ya había mencionado como broncoespasmo. En el del lado izquierdo pues se ve la vía aérea más patente, es decir, no tienen tanta dificultad para que el aire entre. Eso es lo que se produce en el asma, y en las infecciones respiratorias el acúmulo de secreciones dentro de la vía aérea pues hace más difícil que el aire fluya adecuadamente. ¿El asma puede suceder durante una etapa de la niñez y después llega a curarse o ya es de por vida? Hay varias, digamos que se han definido varios grupos de niños asmáticos. Los que son realmente asmáticos con un fondo alérgico que tiene un componente hereditario grande, posiblemente no son los que se mejoran más fácilmente, pero sí se pueden lograr controlar, que es lo que finalmente nos interesa. Y hay un grupo que simplemente hacen crisis de asma relacionadas con infecciones respiratorias, con virus respiratorios. Ellos se van a curar mucho más fácilmente. Entonces podría uno decir que hay un par de grupos en donde unos se mejoran más fácilmente, otros se pueden mejorar, pero no tan fácilmente porque el sustrato genético pega fuerte y ahí es más difícil. Usted acaba de mencionar también algo importante, y es que los papás, pues cuando comienzan a llevar a los niños al colegio, los exponen al clima muy frío y todo lo demás. ¿Qué acciones pueden llegar a realizar ellos para evitar que no les vaya a dar asma? Yo siempre les digo a los padres cuando van a consultarme, yo soy pediatra y neumólogo pediatra, que lo primero que tienen que hacer es campaña en los colegios, que a veces es difícil, que cuando haya un niño con una infección respiratoria eviten que llegue al colegio o que utilice tapabocas. El lavado de manos es importantísimo. Aquí en las manos es donde portamos los bichitos, los virus, las bacterias, etcétera, que pueden producir la infección respiratoria. Y adicionalmente tenerlos vacunados es muy importante. Unos buenos hábitos nutricionales también para tener el sistema inmunológico, digamos que competente. Y todos esos factores ayudan a que los niños tengan menos posibilidades de infección respiratoria. Muy bien, vamos tomando nota. Vámonos por la segunda enfermedad, y es la rinitis, algo que también se ocasiona ya sea por una enfermedad respiratoria, por las alergias, y comienza la molestia aquí en la nariz. Hay varios tipos de rinitis. Una puede ser la que llamamos rinitis vasomotora, que es la presencia de moqueo, tapazón nasal, que sucede cuando uno se expone al cambio de temperatura, al frío, caliente, o cuando uno consume algunos alimentos, por ejemplo, picantes, que uno siente de una vez estornudo y como que la sensación de tapazón. Esa se llama rinitis vasomotora y no necesariamente es alérgica. En cambio, la rinitis alérgica, como ya lo hemos mencionado, tiene un sustrato hereditario, es exponerse a algunas sustancias del medio ambiente a la cual esa persona responde con una respuesta inflamatoria exagerada en su nariz, y por eso se produce la tapazón, el moqueo, la rasquiña. Se acompaña usualmente de lagrimeo y sensación de escozor en los ojos, porque usualmente se acompaña de tapazón. Hola, ¿qué más, Matías? ¿Cómo estás? Yo hablo mucho y no te dejo hablar a ti, ¿cierto? Ya vamos a hablar. Entonces, la rinitis es eso, básicamente, es esa sensación molesta en la nariz por noxias ambientales o por alergenos, que así se llaman las sustancias que producen esa sensibilización alérgica en la nariz. Muy bien, vamos a presentar también a nuestros invitados. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Gómez Chaparro. Alejandro Gómez y Matías. a ver, ustedes tienen ahí el micrófono como presentadores ya. ¿Han tenido alguna vez molestias en la nariz? Yo he tenido muchas rinitis, es que no se me cura así tan fácil. Yo he tenido muchas rinitis bastantes veces. He tenido asma y ¿Y qué has hecho para poder tratar entonces esos síntomas? me tocó no agitarme tanto ni ir a piscina por el cloro y el agua fría. También me tocó no aguantarme los climas así como fríos. De abrigadito, sí. saquitos. Sí, a toda hora, en ese tiempo yo me tenía, si había frío, a toda hora me tenía que poner saco, si no podía salir de la casa. Muy bien, ¿y tú, Matías? Solo tenían rinitis y un poquito de tos.
y un poquito de tos. ¿Y qué haces cuando tienes rinitis? Me voy al baño y me sueno. Es una buena estrategia. Doctor Yurt, ahí estamos viendo que dos pequeños son conscientes de lo que pueden estar sufriendo en su etapa y que saben qué deben hacer. Eso también sería un buen primer paso. Claro, hay que educar a la familia, educar a los niños para que sepan de qué se trata, de lo que están sufriendo o de lo que están padeciendo, que es completamente manejable, que en muchos casos es curable y que hay una serie de sustancias, medicamentos, medidas de control del medio ambiente, uso adecuado con técnicas adecuadas de inhaloterapia, decimos nosotros, que pueden ser utilizadas para el manejo de sus enfermedades respiratorias. Bueno, ya más adelante vamos a hablar de los implementos que tenemos aquí también sobre la mesa para culminar con otras dos enfermedades de las más frecuentes y es la bronquitis. Sí. La bronquitis, como el nombre lo dice, es la inflamación de los bronquios. La inflamación de los bronquios puede ser causada por virus, por bacterias, por hongos, por enfermedades alérgicas. Lo que se produce característicamente es mucha expectoración con tos intensa que puede durar bastante tiempo. Hay una que le da a los adultos que es la bronquitis crónica, sobre todo aquellos que son fumadores. Por eso la propaganda que hago para esta tos, dejar de fumar, es excelente porque es una de las tantas estrategias. Además que no es solamente inhala el que está activamente chupando, si cabe la expresión, el tabaco, el humo del cigarrillo, sino que los demás podemos ser fumadores pasivos, porque el humo que se está escapando alrededor nos puede hacer mucho daño. Muy bien, ahí tenemos una de las imágenes sobre los bronquios, cómo los muestran también cuando están afectados y cuando no. ¿Hay alguna forma de tratarlos y de curar una bronquitis? Sí, la mayoría de las bronquitis se pueden tratar con medicamentos inhalados. Si se sospecha que hay una infección bacteriana, se debe dar un antibiótico. No cualquier antibiótico sirve para los casos de bronquitis y por eso se debe consultar a un médico, a un especialista para que les dirija el tratamiento de una forma, digamos que, adecuada. Muy bien, y nos vamos con una que tal vez también la tenía muy presente por lo que dan los adultos y es neumonía. Y de hecho, cuando se está en una etapa de adultez es como más grave. Da en los niños y en los adultos, da en cualquier persona. Como dijimos al principio, la neumonía es la infección del pulmón, digámoslo así, y se puede causar también por virus, por bacterias. Lo que pasa es que puede tener varios espectros de presentación, desde formas leves a formas muy severas, incluso causar mortalidad, incluso tener a pacientes en cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, por eso es que son enfermedades muy importantes y hay que saber manejar en su debido momento. Ahí tenemos una imagen también de lo que sucedería cuando se tiene neumonía. Sí, ahí se ve en la imagen en donde el pulmón está más rojito, digámoslo así, hay como un foco de infección. ¿Qué quiere decir un foco de infección? Ahí se acumulan los virus, las bacterias y producen daño en lo que nosotros llamamos el epitelio respiratorio y los alvéolos y los bronquios. Entonces eso causa acúmulo de pus dentro de los alvéolos, material exudativo, células inflamatorias con una serie de bacterias o virus que son las que producen lo que en medicina llamamos la consolidación, que es el pulmón que está comprometido. Y eso es una neumonía, que es lo que se está viendo en esa imagen. El tratamiento, pues obviamente, además de inhaloterapia, en algunos casos, antibiótico, dar también, si tienen fiebre, un antipirético, consumir muchos líquidos, vigilar el estado nutricional, oxígeno en muchos casos, si el paciente está hospitalizado y tiene disminución de la oxigenación. Todas esas son como las diferentes maneras de manejar. Ya vamos a hablar también de los síntomas para que no se me preocupen en casa y más bien ustedes se autoevalúen para ver en qué estado se encuentran, por ejemplo, sus pulmones o en general su sistema respiratorio. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y desde ya recibimos a Henry. Buenos días. Buenos días, Laurita. ¿De dónde nos llamas? De Bucaramanga. Henry, vamos a llegar con el sonido acá al estudio para que nuestro doctor logre también escuchar tu llamada. Bueno, tu pregunta, Henry. Para el doctor, buenos días. Es que buenos días, Henry. Una tos, digamos, seca y permanente y ya llevo varios años y yo no le prestaba atención. ¿Es motivo de alarma? No alcancé a escucharle bien la pregunta, por favor, ¿me la podría repetir? Doctor, tengo una tos, digamos, seca
pero permanente. Sí. Y ya llevo como 2 o 3 años y yo no le he parado bolas a esa cuestión. Sí. Bueno, la primera recomendación es que haya una consulta en la que se estudie exactamente cuál puede ser la naturaleza de la tos. Esa tos que usted tiene puede ser una tos simplemente alérgica. Hay que hacer muchas preguntas, hacer un examen físico detallado y si se considera necesario hacer una serie de exámenes que el médico mirará para evaluar cuál puede ser la naturaleza de la tos. Nosotros hablamos que tos de más de 2 semanas de evolución se llama tos crónica y amerita estudiarse. Puede ser asma, puede ser bronquitis, puede ser sinusitis, puede ser problema de corazón para algunas personas, en fin, tuberculosis, una cantidad de causas de tos crónica que uno tiene que estudiar. Bueno, vamos a preguntarle a nuestros invitados. Alejandro, toma nuevamente el micrófono. ¿Qué síntomas tenías tú? ¿Tosías mucho? Sí, tosía mucho, no era capaz de respirar así muy bien. Un día fue que como que me empezó el asma, que un día no era como capaz de dormir porque no era capaz, o sea, ¿Como que no respirabas bien? ¿Te dolía el pecho? sí me dolía todo, entonces no era capaz de respirar así, o sea, me traba mucho y no era capaz de respirar así. Me da miedo de dormirme. Acércate al micrófono aquí. Me da miedo de dormirme o sea, como que me da miedo que me atorara y entonces no tuviera oxígeno. Entonces yo me pusieron tranquilo, pero yo aún seguía así como desesperado De la tos, de esa presión Sí. que tenías ahí. Sí, tuve asma y aún sigo teniendo pues mocos por acá. Por ahí. ¿Por ahí? Sí, señor. Sí, ¿Qué pasó? No, sigue tranquilo, Alejandro, síguenos por contando. ahí como dispersos en los pulmones. Me habían tomado cuando yo tenía una foto de rayos X, entonces acá parecía que acá en el pecho todo ese moco. Bueno, algo nos estaban diciendo ya, Alejandro, de hecho, de síntomas que Alejo pueden es- aparecer. Alejo muy descriptivo, Laura. Mira No, que nos está imagínate. diciendo que tuvo tos, Sí. sensación de ahogo y sensación de opresión, ¿sí? Y sentías como piticos, como si te silbara algo allá adentro en el pecho, papito. Como si No, fuera así. porque todo lo que él está describiendo son síntomas de asma. Sensación de ahogo, opresión en el pecho, los mayorcitos lo describen así, pueden tener hasta sensación de dolor en el pecho, sobre todo los adolescentes, pueden tener mucha tos, expectoración, porque se produce aumento de las secreciones respiratorias y adicionalmente lo que nosotros llamamos sibilancia, que es el sonido que se produce cuando la vía aérea está estrecha. Entonces, todo lo que él escribió exactamente es lo que se siente cuando tiene una crisis de asma. Y precisamente todos estos aditamentos que estamos viendo acá con algunos medicamentos y algunas medidas de medio ambiente, control del medio ambiente, etcétera, es lo que nosotros utilizamos como una de las medidas de manejo para el tratamiento de ellos. Muy bien. Alejandro, ¿tú cuántos años tienes? 7. 7 años y me tiene cautivada por la conciencia sobre la enfermedad Así o es. los síntomas que él tiene y la forma como se está cuidando. Así que te felicito, Alejandro. Ya hablamos también con Matías para que nos cuente cuáles fueron esos síntomas de la rinitis. ¿Listo, Matías? Ya nos vas a contar. Por ahora vamos a recibir televidente en línea. Buenos días. Mi lady, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De dónde Buenos nos días. llamas? ¿De dónde nos llamas? Pregunta al doctor, muy amable. Dale, Buenos bueno, días, te escuchamos. Lady. Doctor, lo que pasa es que a mí siempre me dan unas como que me queda en la nariz, siempre, pero no se me desarrollan las gripas y eso me coge como un dolor siempre a los lados temporales, pero no se me quita ni me da gripas. ¿Qué podría ser eso? Pues eso puede ser una manifestación de rinitis, simplemente la obstrucción de la nariz que produce las cavidades que están a los lados, los senos frontales, los maxilares, los etmoidales, se llenan de secreciones o se aumenta la presión dentro de ellas y eso produce dolor. Podría ser síntoma de rinitis, sería bueno que consultaras a un médico para que revise si puede ser ese el diagnóstico.
Muy bien, y para cerrar entonces nuestro capítulo de síntomas, Matías, ¿qué sentías tú para saber que te pasaba algo ahí en la naricita? Es que cuando en las noches no voy a respirar por la nariz y me tocaba por la boca. Y tú le dijiste a tus papás. ¿Y también tenías mocos? ¿Como agua acá en la nariz sentías? ¿Y te sonabas todo el tiempo? ¿Y qué más sentías? ¿Qué te dolía? Pero para sacar todo eso, me tenía que hacer marear, o sea, oprimir duro y sacármelos, pero la cabeza me sentía como mareada. ¿Y te dolía? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, Matías? 5. No, imagínate. Ellos están muy claros con lo que sufren y ellos le cuentan a uno. Los niños son una maravilla, por eso me gusta trabajar con los niños desde hace muchos años, porque ellos le cuentan a uno las cosas como son. Y ellos son los primeros a los que uno les tiene que preguntar cuando tienen los síntomas, porque son clarísimos. Los padres son simplemente un complemento de la información. La información primaria es de parte de ellos, no hay duda. Y tal cual, así lo hemos escuchado. Así que vámonos con los cuidados generales. Cada uno de ellos también es un poco consciente, ya nos venía contando cómo ha sido el proceso. Pero, Doc, ¿qué deberían hacer entonces las personas que padecen alguna que otra de esta enfermedad? Yo le oí a Alejo que de todos modos le pusieron bastantes restricciones. La idea de nosotros para cuando manejamos enfermedades respiratorias es quitar un poquito de mitos y tabúes con respecto a que hay que tenerlos empacados, enchumbados, me decía a mí un piedecuestano, como si fuera un tabaco. Entonces no, la idea no es tenerlos envueltos. Obviamente hay frío, uno se abriga, hay calor, uno se desabriga. Hay exposición a lluvia, a evitar la exposición, pero no quiere decir que ellos no puedan salir a jugar, que no puedan comer helado, que no puedan tener actividades deportivas. Por el contrario, el tratamiento lo que tiene que garantizar es que ellos lleven una vida tan normal como los demás hermanitos o amiguitos que no tienen ninguna enfermedad respiratoria. La idea del tratamiento es mantenerlos controlados y lograr eventualmente la curación. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Obviamente, insistimos, lavado de manos, uso de tapabocas, el saludo cuando uno está con enfermedad respiratoria, saludo de mano no es lo que más se promueve. ¿Mejor de sino, brazo? Cogerle el codo a la otra persona, o el saludo estilo oriental, decían algunos, para evitar el contacto. Como el yoga, namaste. Para evitar el contacto, exactamente, y evitar que se contagien fácilmente. Lo otro, vacunas. Hay muchas vacunas que protegen contra muchas enfermedades respiratorias. Entonces, y la alimentación, de nuevo insistimos en la parte de buenas condiciones nutricionales. Muy bien, vámonos ahora a los tratamientos. Acá tenemos ciertos equipos, pero antes de poder mencionar uno de ellos, sí es bueno lo que hacen en casa algunos papás de el agua caliente, hacer como vaporizaciones. No lo recomendamos. Eso se hacía y todavía lo hacen. Tuvimos muchos niños quemados por culpa de las vaporizaciones, porque le ponían una olla de agua hirviendo encima con una toalla o una lanilla para que se levantara el vapor, y a eso le colocaban algunas sustancias, eucalipto y otras cosas que no digo más para no dejar malas ideas. Sí. La idea es que no se utilicen las vaporizaciones. Hoy día evitamos niños quemados en algunas sustancias de las que colocan, por el contrario, lo que hacen es empeorar la condición respiratoria, entonces las hemos proscrito del manejo casero. ¿Sí? Muy bien, doctor. Ya vamos ahora sí a pasar con nuestros aparatos que tenemos hoy aquí en el Café de la Mañana. No sin antes darle respuesta también a los televidentes. Buenos días. Marlene, ¿cómo estás? Muy buenos días, sí, muy bien. Muy buenos días, Marlene. Bien. ¿De dónde nos llamas, Marlene? Acá de Piedecuesta. Bueno, nos encanta reportar sintonía del área metropolitana. Adelante con tu pregunta. Bueno, yo quería hacerle una pregunta al doctor. Se trata sobre una bebé que desde los 8 meses ha sufrido de croup. Es poco lo que los médicos conocen sobre el croup. Ya tiene 5 años y esta última vez presentó, pero no le dio esa tos que le daba antes, sino mucha inflamación como en los corneticos y en las amígdalas. Yo quería preguntarle si el croup vuelve a aparecer o será señas de que ya se está desapareciendo. Bueno, Marlene, en primer lugar, para que los televidentes entiendan un poquito qué es el croup. El croup es una enfermedad de la laringe que se produce por inflamación de la misma, por muchas causas. Puede ser causas virales la mayoría de las veces, u otras veces causas alérgicas. Entonces, el que puede repetir es el croup alérgico o croup espasmódico.
y usualmente el viral da 1 o 2 veces porque son pocos los virus los que producen esa inflamación de la laringe. La manifestación es, los papás le llegan a uno a contar que el niño tiene como tos de perro, que es una tos y produce ese sonido que llama la atención. Cuando hay demasiada obstrucción de la laringe, entonces se produce un esfuerzo inspiratorio y se llama estridor, y eso es lo que más alarma a la familia cuando consultan al servicio de urgencias porque el niño está muy obstruido. El manejo pues tiene algunos de los aparaticos que tenemos acá, sirven para manejar a estos pacienticos con el CRUP, se colocan una serie de sustancias antiinflamatorias y a largo plazo, si se trata de un fenómeno alérgico, pues uno tiene que dar un tratamiento largo, y si es un fenómeno viral, se da el tratamiento de la urgencia y eso usualmente no vuelve a repetir. Muy bien, vamos ahora sí a explicar las nebulizaciones, qué tan buenas son también en este estado. Nosotros hablamos de terapia inhalatoria, todo lo que nos llega por vía respiratoria inhalada, y hay varias formas de suministrarla. Yo me tomé el atrevimiento de traer una serie de aparaticos para mostrarlos. Este, por ejemplo, es un inhalador de dosis medida presurizado que viene contenido dentro de una camisita. Aquí adentro viene el medicamento suspendido en un gas, y lo que tiene aquí abajo una valvulita que cuando uno oprime sale el vapor del gas que contiene el medicamento. Entonces lo que uno tiene que hacer cuando lo va a emplear es agitarlo unas 3 o 4 veces. No se aplica directamente, está mal hecho aplicarlo directamente. Para eso existe un aparato que se llama inhalocámara, que lo que hace es que las partículas, cuando salen las partículas que ustedes vieron que salen a gran velocidad, si uno lo colocara directamente, pues se impactan en la garganta y ahí no va a servir para nada. Por el contrario, le va a producir más tos y lo va a irritar. Necesitamos que baje. En cambio, lo que hace es que se pulverizan las partículas. Ahí se pulverizan las partículas y ellas van ya más pulverizadas, y la persona colocando sobre nariz y boca se agita, se empalma, se coloca sobre nariz y boca, hace el puff y respira unas 3 a 5 veces. Los que son capaces de, cuando sale la primera vez, hacer una y aguantar la respiración unos 5 segundos, magnífico, y después 3 respiraciones. Los niños de pronto no son capaces de esa maniobra, entonces se les deja un tiempo más para y que ellos hagan... respiran unas 5 veces, de tal manera que lo que quedó aquí suspendido va hacia el pulmón. Entonces se evitan 2 cosas importantes. Una, que se impacte directamente el medicamento en la garganta, y 2, que las partículas que están más pequeñas adquieren lo que se llaman rangos respirables y llegan directamente a la vía aérea, que es lo que uno quiere. Y hay varios medicamentos, broncodilatadores o antiinflamatorios. Entonces, si uno tiene broncoespasmo con el asma, el manejo de la crisis inicial es con un broncodilatador. Y para evitar que la inflamación a largo plazo crónica del asma se mantenga, se utiliza a largo plazo los medicamentos antiinflamatorios. Eso es lo esencial hoy día, lo que se está empleando, pero existen otras formas. Existen unos inhaladores que se llaman inhaladores de polvo seco, que existen aparaticos muy bonitos, el de los ovnis, dicen los niños, que es como un circulito, uno lo abre, queda una boquilla, baja una palanquita, coloca entre los labios, y aquí no hay nada de propulsión, de gas ni nada. Aquí hay un polvillo adentro y se necesita ese esfuerzo de la persona para que esa sustancia vaya directamente al pulmón. Es decir, que esto para niños mayorcitos o para adultos es excelente. Y ahí hay una serie de medicamentos, uno verá cuál es el que va a formular. No, esto es uno de los... Ahí que cuando dijo lo de formular, yo sí quiero hacer la aclaración que esto siempre es con prescripción médica. Exacto, Nadie Laura. puede ir a una droguería y decir, véndame el inhalador, que es que yo sufro de asma. No, porque todo tiene su tratamiento, todo obedece a unos tiempos, y eso siempre lo vamos a recomendar. Este es otro de esos de polvo seco, que simplemente es como un tubito y uno gira abajo, hace un clic y ahí quedó listo y cargado con el polvillo adentro, y también hace la inhalación. O sea, hay muchas formas. Es bueno tener este aparato en casa Y para ahora, los pequeños. lo más importante, existen una forma de nebulización que es mediante sistema de fraccionamiento de partículas que uno coloca en un reservorio. Entonces voy a mostrar este aparatico, este aparatote, porque si lo comparamos con este aparatico, que es una maravilla de la modernidad, digámoslo así, pues uno encuentra algunas ventajas, sin decir que este no sirva. Claro que sirve. Entonces lo que se hace es que, primero para establecer diferencias, se requiere una fuente de energía. Si no se cuenta con una fuente de energía, pues no vamos a poder encenderlo.
Segundo, Perfecto. hace ruido, a diferencia de este que cuando lo encendamos, mira, es simplemente oprimir aquí, Laura, ¿Aquí arriba? arriba, y empieza, mire, a salir el humillo. ¿Y qué sonido produce este? Si apagamos esto, Ninguno. nada. Existe con boquilla y existe con máscara. Este, entonces, ¿qué hacemos? Conectamos a este que es un compresor realmente. Aquí en este sitio se coloca la sustancia que vamos a nebulizar, se vuelve a tapar, se prende y la persona se lo coloca cubriendo nariz y boca o directamente como si fuera una boquilla. Esto requiere varias cosas. Requiere mezclar una sustancia que disuelve, que usualmente es solución salina. Se coloca un medicamento que puede ser un broncodilatador, un desinflamatorio, un medicamento para muchas enfermedades como mucolíticos, se llama Dornasa alfa, o antibióticos. Antibióticos hechos para nebulizar. No es que vayamos aquí a colocar X o Y antibiótico de esos que venden en frasquitos, porque eso no están hechos para Todo esto. eso con asesoría. Exactamente. Muy bien, pues ya saben, televidentes, todos los equipos pueden ayudar a aliviar todas estas enfermedades. Siempre hay que consultar al médico. Ellos son quienes nos deben enseñar y nos deben indicar también cuál es el más recomendado dependiendo de la edad, del tipo de enfermedad. Así que, doctor Yur, muchísimas gracias por No, habernos Laura, acompañado pues hoy. como tú ves, aquí hay muchas cosas por hablar. De nuevo, para recordar que esta es una de las últimas tecnologías que tiene el reservorio aquí. Miren que es diferente, la boquilla o la mascarilla que tú tienes allí. Aquí se suelen colocar medicamentos y tiene una tecnología adicional que se llama de malla vibrante, que es lo último que existe para que las partículas se fraccionen y vayan más fácilmente al pulmón. Esas son muchas de las ventajas que tiene este dispositivo. Este dispositivo lo pueden encontrar ya en la ciudad y adicionalmente lo que suele pasar con este dispositivo es que se deben emplear medicamentos que están prescritos por el médico. Muy bien. Excelente, para finalizar nuestro tema, hoy estábamos hablando de enfermedades respiratorias. Le damos gracias también a Matías y a Alejandro, que fueron excelentes invitados. Y nosotros vamos a seguir con más información. Damaris está en el set.